¿Dónde están los 5 millones de dólares que heredaste? Los usaré para comprar una casa para mi esposa. Las palabras de Santiago resonaron por todo mi apartamento mientras pateaba los pedazos de mi puerta que acababa de romper. Mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor, estaba parado frente a mí exigiendo mi herencia como si fuera suya. Melissa, su esposa, estaba detrás de él con los brazos cruzados, mirándome con desprecio. Ya es hora de que entiendas que ese dinero no te pertenece, Teresa. Tú ya estás muy vieja para manejarlo. Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas filosas. La mujer que yo había recibido en mi familia como una hija me hablaba como si fuera basura. Santiago dio un paso hacia mí, alzando la voz aún más. Ese dinero es nuestro derecho. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, tenemos futuro. Tú solo vas a desperdiciarlo gastándolo en medicinas y tonterías de vieja. La furia en sus ojos me hizo retroceder, pero mantuve la calma. No les daría el gusto de verme llorar. Melissa se acercó, señalándome con el dedo. Además, ya es hora de que vayas pensando en un asilo. Nosotros no podemos estar cuidándote toda la vida. Sus palabras me golpearon como bofetadas. La misma mujer a quien yo había ayudado cuando no tenía trabajo, a quien le pagué el vestido de novia color verde que tanto quería, ahora me trataba como un estorbo. En ese momento, mientras veía a mi hijo comportarse como un desconocido violento y a su esposa hablarme como si fuera una carga, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No dije nada. Solo los miré fijamente y sonreí con una tranquilidad que los desconcertó completamente. Me llamo Teresa Morales. Tengo 70 años y acabo de darme cuenta de que crié a un monstruo. Durante toda mi vida fui una mujer trabajadora y honesta. Nací en un pueblo pequeño de México donde aprendí que la dignidad no se negocia y el respeto no se mendiga. Mi madre me enseñó que una mujer vale por sus acciones, no por lo que tiene en el banco. Mi esposo Roberto murió hace 15 años de un infarto, dejándome sola para criar a Santiago y Valentín. En ese momento tenía 55 años y no sabía cómo iba a sacar adelante a mis hijos. Trabajé en todo lo que pude. Limpiaba casas desde las 5 de la mañana, vendía tamales en la esquina de la escuela, cosía ropa hasta altas horas de la madrugada. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó del cansancio, pero nunca me rendí. Todo lo hacía pensando en darles una vida mejor a mis hijos. Quería que ellos tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Santiago siempre fue ambicioso desde pequeño. Mientras otros niños jugaban fútbol, él hablaba de tener casas grandes y autos nuevos. Yo confundí su ambición con determinación y lo apoyé en todo. Lo ayudé a estudiar administración, pagué cada libro, cada uniforme, cada cuota escolar con el dinero que ganaba planchando ropa ajena bajo el sol ardiente. Vendí hasta mi anillo de matrimonio para pagarle un curso de inglés que él decía que necesitaba. Cuando se casó con Melissa hace 8 años, pensé que había encontrado una buena mujer que lo haría feliz. Ella llegó a nuestra familia sin nada, sin trabajo, sin estudios. Yo la recibí con los brazos abiertos, la traté como a la hija que nunca tuve. Le enseñé a cocinar los platillos favoritos de Santiago, la ayudé a conseguir su primer empleo, hasta le presté dinero cuando su madre se enfermó. Hace 3 meses mi mundo cambió completamente cuando falleció mi hermana Georgina en Estados Unidos. Ella se había ido del país 30 años atrás, buscando el sueño americano. Trabajó sin descanso en fábricas, restaurantes, limpiando oficinas. Nunca se casó porque decía que no tenía tiempo para el amor. Nunca tuvo hijos porque toda su energía la dedicaba a trabajar. Georgina me heredó 5 millones de dólares que representaban toda una vida de sacrificios en tierra extraña. Cuando Santiago se enteró de la herencia, su personalidad cambió de la noche a la mañana. Sus visitas se volvieron diarias, pero ya no venía a preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo. Llegaba directamente al grano. Mamá, ¿ya pensaste qué vas a hacer con el dinero de la tía Georgina? Sus ojos brillaban con una avaricia que me daba escalofríos. El hijo cariñoso que conocía había desaparecido, reemplazado por un extraño que solo veía dólares cuando me miraba. Melissa comenzó a acompañarlo en cada visita, siempre con esa sonrisa falsa pegada en la cara. Teresa, nosotros te queremos ayudar a invertir bien ese dinero. Tú no entiendes de estas cosas modernas. Me hablaba como si fuera una niña tonta, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. La misma mujer a quien yo había consolado cuando tuvo problemas en su trabajo,
ahora me trataba como si fuera una anciana senil. La primera humillación real llegó el día del cumpleaños de Santiago. Yo había comprado los ingredientes para hacer su pastel favorito, el mismo que le preparaba desde que era niño. Llegué a su casa con las manos llenas de bolsas del supermercado y encontré algo que me partió el alma. La mesa estaba puesta para toda la familia, pero no había lugar para mí. «Ay, Teresa», dijo Melissa fingiendo sorpresa. «No sabíamos si vendrías. Ya sabes cómo están las cosas con el tráfico y tu edad». Mentira. Siempre celebrábamos juntos. Siempre. Desde que Santiago era pequeño, yo organizaba cada cumpleaños, cada celebración. Ahora me convertían en una invitada incómoda en la fiesta de mi propio hijo. Me hicieron sentar en la sala mientras ellos cenaban en el comedor. Podía escuchar sus risas, sus conversaciones animadas, como si yo no estuviera ahí. Valentín, mi hijo menor, me miró con pena desde la mesa, pero no dijo nada. Sabía que él también dependía económicamente de Santiago y no se atrevía a contradecirlo. Esa noche regresé a mi apartamento con el corazón roto. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había mecido a Santiago cuando tenía pesadillas, donde había llorado cuando Roberto murió, donde había celebrado cada logro de mis hijos. Miré las fotos familiares que colgaban de las paredes y no pude reconocer al hombre en quien se había convertido mi bebé. Después de esa humillación, los comentarios venenosos se volvieron constantes. Santiago llegaba a mi casa con esa actitud de quien sabe más que todos. «Mamá, a tu edad ya no deberías manejar tanto dinero. Las personas mayores son vulnerables a los estafadores. Podrías perder todo». Me hablaba como si fuera una inválida mental, como si 70 años significaran demencia automática. Melissa asentía a todo lo que él decía, agregando sus propios venenos. «Sí, Teresa, nosotros podríamos ayudarte a administrar mejor tu herencia. Santiago estudió administración, él sabe de estas cosas». La ironía me dolía. Yo había pagado esos estudios con el sudor de mi frente, y ahora los usaba para justificar por qué debía quitarme mi dinero. Un martes por la mañana decidí visitarlos sin avisar. Quería llevarles unos tamales que había hecho la noche anterior, los mismos que a Santiago le encantaban de niño. Cuando llegué a su casa, escuché voces en la cocina. Me acerqué para saludarlos y me quedé helada al escuchar su conversación. «Ya vi 3 casas increíbles en las lomas», decía Santiago con emoción. «Con el dinero de mi mamá podríamos comprar la más grande. Tiene 5 recámaras, 3 baños, jardín enorme, cochera para 3 autos». Su voz sonaba como la de un niño en una dulcería, planificando cómo gastar dinero que no era suyo. Melissa reía encantada. «¿Te imaginas? Por fin podríamos vivir como se debe, invitar a mis amigas sin vergüenza. Ya estoy cansada de este departamento tan pequeño». Sus palabras me atravesaron como puñales. Ese departamento pequeño se lo había ayudado a conseguir yo cuando se casaron. Yo había pagado el enganche porque ellos no tenían ahorros. «Lo mejor es que mi mamá ya está muy grande», continuó Santiago. «No va a durar mucho tiempo. Cuando se muera, de todas formas el dinero sería nuestro». Escuchar a mi propio hijo planificar mi muerte como si fuera una transacción comercial me quitó el aliento. Me quedé paralizada, aferrada a la bolsa de tamales, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. «Mientras tanto», agregó Melissa, «tenemos que convencerla de que nos dé el dinero ahora. Podemos decirle que es para invertir, que le vamos a dar ganancias. Los viejos son fáciles de convencer cuando les prometes más dinero». Se reían de mi supuesta ingenuidad, sin saber que yo estaba escuchando cada palabra de su traición. Me quedé parada en esa entrada durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. En ese momento entendí que para Santiago y Melissa yo no era su madre ni su suegra. Era solo una anciana con dinero, un obstáculo temporal entre ellos y su codicia. Los tamales se me cayeron de las manos, pero el ruido de la bolsa no los alertó. Estaban demasiado ocupados gastando mi herencia en su imaginación. Salí de esa casa caminando como zombi, sintiendo que acababa de enterrar al hijo que había criado con tanto amor. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi sillón, recordando cada momento de la vida de Santiago. Recordé cuando tenía 5 años y se enfermó de neumonía. Me quedé despierta 3 noches seguidas, mojándole la frente con paños húmedos, rezando para que se recuperara. Recordé cuando tenía 15 años y llegó llorando porque una niña lo había rechazado.
Lo consolé con chocolate caliente y le dije que algún día encontraría a alguien que lo amara de verdad. Recordé su graduación, cuando me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, diciéndome que todo lo que había logrado era gracias a mí. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento el amor se había convertido en avaricia? ¿Cuándo empezó a verme como un estorbo en lugar de su madre? Al día siguiente, Santiago llegó más temprano de lo normal. Tocó la puerta con su llave, como siempre hacía, pero esta vez su actitud era diferente. Traía una carpeta en las manos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, mamá. Vengo a hablar contigo de algo muy importante». Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo le había servido desayuno durante toda su infancia. Abrió la carpeta y sacó unos papeles que parecían muy formales. «¿Qué es eso, Santiago?», pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. «Son documentos de inversión, mamá. Hablé con un asesor financiero y me dijo que podemos duplicar tu herencia en 2 años si la invertimos correctamente». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado frente al espejo. «Solo necesitas firmar aquí y yo me encargo de todo». Tomé los papeles con manos temblorosas. No entendía todo lo que decían, pero pude leer claramente que si firmaba, Santiago tendría control total sobre los $5 millones. Mi nombre aparecía como beneficiaria incapacitada por edad avanzada. «Santiago, ¿por qué dice aquí que estoy incapacitada?». Su cara se puso roja, pero mantuvo esa sonrisa falsa. «Es solo un término legal, mamá. No significa nada malo. Es para protegerte de estafadores y para que yo pueda manejar las inversiones más fácilmente». Melissa apareció de repente en la cocina, como si hubiera estado esperando su turno. «Teresa, es lo mejor para todos. Tú no tienes que preocuparte por nada, nosotros nos encargamos de que tu dinero crezca». Me puso la mano en el hombro con esa falsa ternura que ya conocía muy bien. Los miré a los dos, sentados en mi cocina, tratando de estafarme con documentos legales y sonrisas mentirosas. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. «Necesito pensarlo», les dije calmadamente, doblando los papeles. La cara de Santiago se transformó instantáneamente. La máscara de hijo cariñoso se cayó completamente. «¿Pensar qué, mamá? Es una oportunidad única. El asesor me dijo que si no firmamos esta semana, perdemos la oportunidad». «Santiago, es mi dinero y necesito tiempo para pensar». Melissa se levantó bruscamente de la silla. «¿Tiempo para qué? Ya estás muy vieja para estas decisiones. Deberías estar agradecida de que te ayudemos». Por primera vez en meses, alcé la voz. «Fuera de mi casa. Los dos. Y no regresen hasta que aprendan a respetarme». Santiago se puso de pie como un resorte, su cara deformada por la ira. «Estás cometiendo un error enorme, mamá. Nosotros somos tu familia. Sin nosotros no tienes a nadie». «Prefiero estar sola que mal acompañada», les respondí, abriéndoles la puerta. Se fueron dando portazos, gritando amenazas desde el pasillo. Los vecinos salieron a ver qué pasaba, pero yo mantuve la cabeza en alto. Por primera vez en meses me sentí libre. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Fui al centro de la ciudad sola, sin avisar a nadie, sin pedir permiso. Caminé por las calles que conocía desde niña, comí helado en la plaza, alimenté a las palomas. Me sentí como una adolescente escapándose de casa. Pero mi libertad duró poco. Al día siguiente, Santiago comenzó una campaña de hostigamiento que me dejó sin aliento. Llegaba a mi casa a todas horas, gritando desde la calle, tocando la puerta hasta que los vecinos se quejaban. Melissa me llamaba por teléfono cada media hora, insultándome, diciéndome que era una vieja egoísta y desagradecida. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», gritaba Santiago desde el pasillo. «Te llevamos al doctor, te compramos medicinas, te visitamos cada día. Y así nos pagas». Sus palabras eran mentiras que él mismo se creía. Yo pagaba mis propias medicinas desde siempre. Yo iba sola al doctor porque ellos siempre tenían cosas más importantes que hacer. Sus visitas diarias habían comenzado solo después de la herencia. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché ruidos extraños en la puerta. Al día siguiente descubrí que alguien había tratado de forzar la cerradura. No necesitaba ser detective para saber quién había sido. Llamé a Valentín, mi hijo menor,
esperando encontrar apoyo en él. Su voz sonó nerviosa cuando contestó el teléfono. Mamá, Santiago me contó lo que pasó. Yo creo que deberías considerar su propuesta. Él sabe de dinero, tú no. Hasta mi hijo menor me había abandonado. La soledad se apoderó de mí como una enfermedad. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba estar completamente sola en el mundo. Pero en medio de esa oscuridad, encontré algo que no esperaba, mi propia fuerza. Durante 70 años había vivido para otros. Había tomado decisiones pensando primero en mi esposo, luego en mis hijos, siempre poniendo mis necesidades al final. Ahora, por primera vez en décadas, solo tenía que pensar en mí misma. Una mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Me vestí con mi mejor vestido color rosa, el que había comprado para la boda de Santiago, pero nunca había usado porque Melissa dijo que era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Me maquillé, me peiné y salí de casa con un propósito muy claro. Fui directamente a la oficina del abogado más prestigioso de la ciudad. El licenciado Marco Antonio Vázquez me recibió en su oficina con la cortesía que ya no recordaba recibir en mi propia familia. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada inteligente que me inspiró confianza inmediatamente. Su oficina estaba decorada con diplomas y libros de derecho que llegaban hasta el techo, dando una sensación de seriedad y profesionalismo que necesitaba en ese momento de mi vida. Señora Morales, ¿en qué puedo ayudarla?, me preguntó mientras me ofrecía asiento en una silla cómoda frente a su escritorio de madera oscura. Le conté toda mi historia sin omitir detalles. Le hablé de la herencia de Georgina, de los $5 millones que representaban toda una vida de trabajo honesto en Estados Unidos. Le expliqué cómo Santiago había cambiado después de enterarse del dinero, cómo sus visitas se habían vuelto calculadoras y frías. Le mostré los documentos fraudulentos que querían hacerme firmar, donde aparecía como beneficiaria incapacitada por edad avanzada. Le conté sobre las amenazas, el hostigamiento, los intentos de forzar mi puerta durante la noche. El abogado me escuchó atentamente durante más de una hora, tomando notas detalladas en una libreta amarilla, asintiendo con comprensión y haciendo preguntas precisas que demostraban su experiencia en casos similares. Señora, lo que me está contando es extremadamente grave. Lo que su hijo intenta hacer se llama abuso financiero contra adultos mayores, y es un delito federal que puede resultar en prisión. Esos documentos que le llevó son completamente fraudulentos y podrían constituir intento de estafa agravada. Usted no está incapacitada mentalmente, y nadie puede quitarle el control de su patrimonio sin una orden judicial emitida por un juez después de evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas. Sus palabras me tranquilizaron y me llenaron de furia al mismo tiempo. Santiago no solo me estaba traicionando como hijo, sino que además estaba intentando cometer crímenes federales contra mí. La magnitud de su traición me quitó el aliento. ¿Qué puedo hacer, licenciado? No quiero que mi propio hijo vaya a la cárcel, pero tampoco puedo permitir que me robe todo lo que tengo. Entiendo su dilema, señora. Primero, vamos a proteger legalmente su patrimonio de manera inmediata e irrevocable. Haremos un fideicomiso blindado que la mantenga a usted como única beneficiaria de por vida, con cláusulas específicas que impidan cualquier transferencia no autorizada. Segundo, vamos a documentar formalmente todo el hostigamiento que está sufriendo, incluyendo grabaciones telefónicas si es posible. Tercero, prepararemos una demanda civil por daños y perjuicios. Y cuarto, si el hostigamiento continúa, solicitaremos una orden de restricción que prohíba a su hijo acercarse a usted. Durante las siguientes 3 horas, firmé una serie de documentos que protegían mi herencia de cualquier intento de fraude presente o futuro. El abogado me explicó pacientemente cada papel, cada cláusula, cada protección legal. Firmé poderes específicos, declaraciones de capacidad mental, testimonios grabados en video donde explicaba mis decisiones con total claridad. Por primera vez en meses me sentí completamente segura y protegida. Señora Morales, hay algo más que debo decirle, y esto es muy importante. El tono del abogado se volvió más serio. Su hijo ha estado haciendo consultas en al menos 3 firmas de abogados diferentes en la ciudad, preguntando específicamente sobre procedimientos para declarar incapacidad mental de adultos mayores. Ha estado investigando los requisitos legales, los costos, los tiempos. No solo eso, también ha contactado a 2 psiquiatras privados preguntando sobre evaluaciones de demencia senil. Ha estado construyendo un caso falso para quitarle legalmente el control de su dinero.
La sangre se me heló en las venas. Las manos me empezaron a temblar incontrolablemente. Santiago no solo quería mi herencia, estaba dispuesto a destruir mi dignidad, mi libertad, mi reputación para conseguirla. Estaba planeando hacerme pasar públicamente por una anciana demente para robarme todo lo que tenía. La crueldad de su plan me dejó sin palabras. ¿Cómo sabe usted todo esto, licenciado? Los abogados nos conocemos entre nosotros, señora. Cuando alguien hace consultas tan específicas y sospechosas, la información se comparte. Ningún colega ético quiso tomar su caso porque era evidentemente fraudulento, pero todos me alertaron cuando supieron que usted era mi cliente. Salí de esa oficina sintiéndome legalmente protegida, pero también profundamente traicionada por la magnitud de la conspiración de Santiago contra mí. El hijo que había criado con tanto amor, al que había sacrificado mi juventud y mis sueños, estaba dispuesto a humillarme públicamente, a quitarme mi autonomía, a convertirme en una prisionera legal para apoderarse de dinero que no le pertenecía. Esa tarde, como si hubiera estado esperando el momento perfecto, recibí la llamada que sabía que llegaría. Santiago sonaba furioso pero controlado al teléfono, como si hubiera ensayado lo que me iba a decir. Mamá, me enteré de que fuiste a ver a un abogado. ¿Qué le dijiste exactamente? ¿Por qué estás complicando las cosas cuando solo queremos ayudarte? ¿Cómo te enteraste, Santiago? Me estás espiando. Eso no importa ahora. Lo que importa es que estás tomando decisiones muy estúpidas que van a perjudicarte. Ese abogado carísimo solo quiere sacarte dinero aprovechándose de tu edad. Nosotros somos tu familia, nosotros te conocemos, nosotros te protegemos desde siempre. Su voz había perdido cualquier rastro de cariño filial. Ahora solo escuchaba manipulación calculada, amenaza verli contenida y desesperación creciente. Santiago, yo sé perfectamente lo que estás haciendo. Sé que has estado preguntando en varios bufetes cómo declararme mentalmente incapaz. Sé que has contactado psiquiatras. Sé todo sobre tu plan. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor y duró casi un minuto completo. Después escuché su risa amarga y forzada. ¿Quién te está metiendo esas ideas paranoides en la cabeza? Mamá, estás perdiendo la razón. Necesitas ayuda psicológica urgente antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. No estoy loca, Santiago. Estoy perfectamente cuerda y sé exactamente lo que has estado planeando contra mí. Su máscara de preocupación filial se desplomó completamente. Mira, mamá, esto se acabó. Mañana temprano voy a tu casa y vamos a arreglar esto de una vez por todas. Vas a firmar esos papeles y vas a dejar de hacer estas ridiculeces que nos están avergonzando a todos. Ya hablé con Valentín y está completamente de acuerdo conmigo. No voy a firmar absolutamente nada, y no te voy a recibir en mi casa. Ya no eres bienvenido aquí. Su grito me perforó el tímpano y pude escuchar a Melissa gritando insultos desde el fondo. Esa casa la pagué yo con mis préstamos. Esas medicinas las pago yo. Esa comida que comes la compro yo. Todo lo que tienes en esta vida te lo he dado yo. Sin mí no eres nada más que una vieja inútil y abandonada. Colgué el teléfono con las manos temblando de indignación y dolor. Sus palabras eran mentiras descaradas, pero las gritaba con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia memoria. ¿Era posible que hubiera olvidado quién pagaba realmente mis gastos? Me senté inmediatamente a revisar todos mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Cada medicina, cada consulta médica, cada gasto de supermercado, cada recibo de luz y gas, todo estaba pagado con mi propia pensión y mis ahorros personales. Santiago no me había dado ni un peso en años. Al contrario, yo le había prestado dinero al menos 6 veces cuando él tenía problemas económicos, préstamos que nunca me había devuelto y que sumaban más de $15,000. Esa noche no pude dormir ni un minuto, dando vueltas en la cama pensando en todas las mentiras que Santiago se había inventado para justificar su codicia desmedida. Se había convencido a sí mismo de que era mi proveedor económico, mi protector indispensable, mi salvador de la pobreza y el abandono. En su mente completamente retorcida por la avaricia, robarme $5 millones era un acto de justicia, una compensación merecida por cuidados imaginarios que nunca me había dado. Me levanté antes del amanecer y me preparé un café cargado mientras revisaba una vez más todos los documentos que el abogado me había dado. Cada papel estaba firmado,
Cada cláusula protegía mi patrimonio, cada disposición legal blindaba mi herencia contra cualquier intento de fraude. Por primera vez en meses me sentí en control de mi propia vida y mi propio dinero. A las 7 de la mañana llegó Santiago, mucho más temprano de lo que esperaba. Escuché sus pasos pesados en el pasillo, sus gritos controlados pero amenazantes desde afuera de mi puerta. «Mamá, abre la puerta inmediatamente. Vengo a hablar contigo y no me voy a ir hasta que resolvamos esto de una vez por todas». Su voz sonaba diferente, más calculada y fría, como si hubiera ensayado durante toda la noche lo que me iba a decir. No le abrí la puerta. Me quedé sentada en mi sillón favorito, tomando mi café con total tranquilidad, escuchando cómo tocaba la puerta cada vez más fuerte, cada vez más desesperado. «Mamá, sé perfectamente que estás ahí adentro. Abre esta puerta ahora mismo o la voy a romper en pedazos. Ya me cansé de tus caprichos de vieja loca». Sus amenazas no me asustaron para nada. Conocía a Santiago desde que nació, sabía que siempre había sido un cobarde que solo se hacía el valiente cuando tenía todas las ventajas de su lado. Jamás se atrevería a hacer algo tan drástico como romper mi puerta frente a todos los vecinos. Pero me equivoqué completamente. El primer golpe contra la puerta de madera me sobresaltó y casi me hizo tirar la taza de café. El segundo golpe, más fuerte y violento, me hizo ponerme de pie alarmada. Al tercer golpe entendí con horror que realmente iba a cumplir su amenaza de destruir mi puerta. «Santiago, para inmediatamente. Los vecinos van a llamar a la policía. Estás cometiendo un delito». Me vale completamente madre los vecinos y la policía. Ese dinero es legítimamente mío y lo voy a conseguir aunque tenga que arrastrarte al psiquiátrico a la fuerza. Ya tengo testigos preparados que van a declarar que estás completamente loca. El cuarto golpe quebró visiblemente la chapa de metal. El quinto golpe fracturó el marco de madera. El sexto golpe abrió la puerta de par en par con un estruendo que resonó por todo el edificio. Santiago entró a mi apartamento como un huracán destructivo, con la cara completamente roja de ira descontrolada y los ojos inyectados de sangre como un animal rabioso. Sus ropas estaban sudadas y desarregladas, su cabello despeinado, sus manos sucias de golpear la puerta. Melissa venía inmediatamente detrás de él, cargando una bolsa de lona grande y sonriendo con una satisfacción malévola, como si acabara de ganar la lotería más grande de su vida. «Ya se acabó completamente el teatro, mamá. Se terminaron tus caprichos y tus berrinches de vieja senil. Vas a firmar esos papeles ahora mismo, en este momento, o te vamos a llevar directamente al manicomio. Tengo 5 testigos preparados que van a declarar ante cualquier juez que estás completamente demente y que representas un peligro para ti misma». Melissa se acercó a mí con pasos lentos y calculados, sacando de su bolsa una carpeta gruesa llena de documentos legales. «Teresa, ya basta de tonterías. Estos papeles te van a convertir en una mujer rica y respetada. Santiago va a manejar tu dinero mejor que tú, va a multiplicarlo, va a hacer que tengas una vejez cómoda y sin preocupaciones». «¿Y si no firmo?», pregunté con una calma que los desconcertó completamente. Santiago dio un paso amenazante hacia mí, alzando la voz hasta gritar: «Si no firmas, mañana mismo te internamos en el Hospital Psiquiátrico San Rafael. Ya hablé con el doctor Camilo Mendoza, ya revisó tu expediente médico, ya tiene el diagnóstico preparado: demencia senil severa con episodios de paranoia y agresividad. En una semana estarás encerrada comiendo papilla y usando pañales». Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. No solo habían planeado robarme, sino que habían construido todo un expediente médico falso para justificar mi internamiento forzoso. La crueldad y la premeditación de su plan me quitaron el aliento por completo. Melissa abrió la carpeta y puso los papeles sobre mi mesa de centro. «Mira, Teresa, aquí está todo explicado claramente. Tú firmas aquí donde dice transferencia voluntaria de bienes por incapacidad, y aquí donde dice designación de tutor legal. Santiago se convierte en tu tutor, maneja tu dinero, y tú te vas a vivir con nosotros donde podemos cuidarte adecuadamente». «¿Vivir con ustedes? ¿En qué parte de la casa?», pregunté, fingiendo considerar su propuesta. Santiago sonrió con una crueldad que nunca había visto en su rostro. «En el cuarto de servicio, mamá. Es perfecto para una persona de tu edad. Tiene baño propio, una cama individual cómoda, y está lejos del ruido para que puedas descansar tranquila». El cuarto de servicio. Querían convertirme en su empleada doméstica después de robarme $5 millones.
El nivel de su desprecio me dejó completamente sin palabras. Y si me niego rotundamente a firmar y me niego rotundamente a irme de mi casa, ¿qué van a hacer exactamente? Melissa y Santiago intercambiaron una mirada cómplice que me heló la sangre. Ya te lo dijimos, mamá. El doctor Mendoza viene mañana con 2 enfermeros y una ambulancia. Te van a sedar, te van a subir a la ambulancia y te van a internar por orden judicial de emergencia. En el psiquiátrico vas a estar 6 meses mínimo mientras los doctores evalúan tu condición mental. Cuando salgas, si es que sales, ya no vas a tener casa, ya no vas a tener dinero, ya no vas a tener nada. ¿Y cómo consiguieron una orden judicial sin que yo esté presente? Santiago se rió con una carcajada siniestra. Muy fácil. Le dijimos al juez que eres un peligro para ti misma, que intentaste suicidarte la semana pasada, que estás alucinando, que no reconoces a tu propia familia. Tengo testigos que van a confirmar todo eso. Melissa grabó una conversación donde supuestamente me amenazas con un cuchillo. La grabación falsa. Todo estaba planeado con una precisión criminal que me aterrorizó. No eran solo 2 personas codiciosas improvisando un robo. Eran criminales organizados, ejecutando un plan elaborado durante meses. Además, agregó Melissa con una sonrisa venenosa, cuando estés internada, nosotros vamos a vender esta casa, vamos a vender tus muebles, vamos a cerrar tus cuentas bancarias. Todo va a desaparecer mientras tú estés encerrada comiendo pastillas y recibiendo electroshocks. En ese momento, mientras veía a mi hijo y a su esposa describir con tanto detalle mi destrucción personal, supe que había llegado el momento de enseñarles exactamente quién era Teresa Morales. Caminé lentamente hacia la cocina, donde tenía guardado el teléfono inalámbrico. Santiago me siguió inmediatamente. ¿A quién vas a llamar, mamá? ¿A la policía? Perfecto. Que vengan. Les vamos a mostrar los documentos médicos que prueban que estás loca. Marqué un número que me sabía de memoria y esperé a que contestaran. ¿Licenciado Vázquez? Soy Teresa Morales. Sí, están aquí en mi casa ahora mismo. Sí, rompieron mi puerta. Sí, me están amenazando con internarme por la fuerza. ¿Puede venir inmediatamente? Perfecto, lo esperamos. Santiago y Melissa se quedaron pálidos cuando escucharon mi conversación telefónica. Colgué el teléfono y me volteé hacia Santiago y Melissa con una sonrisa que no habían visto en meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo tenía el control absoluto de la situación. ¿Qué hiciste, mamá? Santiago preguntó con una voz que temblaba entre la rabia y el miedo. Llamé a mi abogado. Va a estar aquí en 15 minutos con 2 testigos, un notario público y probablemente la policía. Van a documentar el estado de mi puerta rota, van a grabar sus amenazas, van a fotografiar las evidencias de su intento de extorsión. Melissa se puso pálida como un papel. Estás mintiendo. Tú no tienes abogado. Una vieja como tú no sabe ni cómo contratar un abogado. Saqué de mi bolsa todos los documentos que había firmado el día anterior y los puse sobre la mesa, extendiéndolos como cartas de póker, fideicomiso irrevocable que protege mi herencia. Declaración notariada de plena capacidad mental. Testimonio grabado en video donde explico mis decisiones. Poder legal específico que impide cualquier transferencia no autorizada. Demanda civil por daños y perjuicios ya presentada. Solicitud de orden de restricción ya en proceso. Santiago tomó los papeles con manos temblorosas, leyendo cada línea con desesperación creciente. Esto no puede ser legal. Tú estás enferma. Este abogado se aprovechó de tu condición mental. Vamos a impugnar todo esto. ¿Con qué dinero van a impugnar algo, Santiago? Porque según me dijiste ayer por teléfono, tú pagas todas mis cuentas. Pero aquí tengo 5 años de estados bancarios que demuestran que yo pago todo con mi propia pensión. ¿Dónde están los recibos de todas esas supuestas ayudas económicas que me das? Melissa se abalanzó sobre los documentos. Dame esos papeles. Son falsificaciones. Tú no puedes tomar decisiones legales sin nuestra autorización. Le quité los documentos de las manos con una fuerza que me sorprendió. No necesito autorización de nadie para proteger mi propio patrimonio. Soy una ciudadana adulta, mentalmente competente, con derecho a contratar los servicios legales que considere necesarios. Santiago empezó a caminar en círculos por mi sala, pasándose las manos por el cabello con desesperación.
No entiendes las consecuencias de lo que hiciste. Ese abogado te va a robar más dinero que nosotros. Al menos nosotros somos tu familia. Mi familia. Los miré a los dos con una incredulidad que se estaba convirtiendo en furia fría. Mi familia no rompe mi puerta a patadas. Mi familia no me amenaza con el manicomio. Mi familia no falsifica documentos médicos para robarme. Mi familia no me encierra en cuartos de servicio después de quitarme $5 millones. Melissa se puso frente a mí con las manos en la cintura. Deja de hacerte la víctima. Tú sabes perfectamente que ese dinero nos corresponde. Santiago es tu hijo único, tu heredero natural. No tienes derecho a despilfarrar su herencia en abogados carísimos. Santiago no es mi hijo único. Tengo otro hijo que se llama Valentín, por si se les olvidó. Y segundo, no es su herencia porque yo todavía estoy viva. Ese dinero es mío hasta el día que me muera. Santiago se detuvo en seco. Valentín está completamente de acuerdo con nosotros. Él también piensa que necesita supervisión. Todos en la familia sabemos que ya no puedes cuidarte sola. En ese momento sonó el timbre de mi apartamento. Santiago y Melissa se miraron con pánico. Debe ser mi abogado, dije con total tranquilidad, caminando hacia la puerta rota. No abras, gritó Santiago. Vamos a resolver esto en familia. Ya no hay nada que resolver. Ustedes tomaron su decisión cuando rompieron mi puerta. Yo tomé la mía cuando contraté protección legal. Abrí lo que quedaba de mi puerta y me encontré con el licenciado Vázquez, acompañado por 2 hombres en trajes oscuros y una mujer con una cámara profesional. Señora Morales, ¿se encuentra bien?, preguntó el abogado, evaluando inmediatamente la situación. Estoy perfectamente bien, licenciado. Como puede ver, mi puerta fue destruida por mi hijo y su esposa cuando me negué a firmar documentos fraudulentos. Uno de los hombres en traje se presentó. Soy el detective Oscar Mendoza de la Unidad de Delitos Financieros. ¿Son estas las personas que la han estado amenazando? Santiago se acercó con las manos levantadas. Oficial, mi madre está enferma mentalmente. Nosotros solo vinimos a ayudarla. Ella se confunde fácilmente y dice cosas que no son ciertas. El detective lo miró sin expresión. ¿Y para ayudar a su madre enferma necesitaban romper su puerta? Melissa intervino desesperadamente. La puerta se rompió sola. Está muy vieja. Nosotros solo empujamos un poquito porque ella no nos escuchaba. La mujer con la cámara había estado fotografiando toda la escena. Detective, aquí hay evidencia clara de entrada forzosa. Los marcos están astillados, la chapa está destruida, hay marcas de patadas en la madera. El licenciado Vázquez se dirigió a Santiago. Joven, tengo entendido que usted ha estado consultando con varios abogados sobre procedimientos de incapacidad mental para adultos mayores. ¿Es esto correcto? Santiago se quedó mudo, con la boca abierta como pez fuera del agua. También tengo información de que consultó con psiquiatras sobre diagnósticos de demencia sin consentimiento del paciente. ¿Puede explicarme esto? Melissa tomó la palabra. Nosotros solo queríamos protegerla. Ella está gastando dinero en abogados carísimos cuando necesita cuidados médicos. Señora, dijo el detective, ¿está usted consciente de que el abuso financiero contra adultos mayores es un delito federal que puede resultar en hasta 20 años de prisión? El color desapareció completamente de la cara de Melissa. El abogado abrió su portafolio. Detector, aquí tengo documentos que demuestran que la señora Morales está en pleno uso de sus facultades mentales. También tengo evidencia de que su hijo intentó hacerla firmar documentos fraudulentos que le transferirían control total sobre $5 millones. Santiago finalmente encontró su voz. Mamá, para esto. Estás destruyendo a tu propia familia. Piensa en todas las cosas buenas que hemos vivido juntos. Me acerqué a él lentamente, mirándolo directo a los ojos. ¿Cosas buenas, Santiago? ¿Como cuando me excluiste de tu cumpleaños? ¿Como cuando me dijiste que ya era hora de que fuera al asilo? ¿Como cuando planeaste vender mi casa mientras yo estuviera internada en el psiquiátrico? Esas cosas buenas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me conmovían. Mamá, yo, nosotros, solo queríamos asegurar tu futuro. Mentira. Ustedes querían asegurar su futuro a costa del mío. El detective cerró su libreta. Señora Morales, desea presentar cargos formales contra estas personas.
Miré a Santiago y Melissa, parados en medio de mi sala como criminales capturados en pleno delito. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, había intentado destruir mi vida por dinero. Mi nuera, a quien había recibido como hija, había planeado encerrarme en un manicomio para robarme. Quiero que se vayan de mi casa inmediatamente y que no regresen jamás, dije con una voz firme que resonó por todo el apartamento. Tienen 5 minutos para recoger sus cosas y salir de aquí. Santiago dio un último intento desesperado. Mamá, somos tu familia. Sin nosotros te vas a quedar completamente sola. Nadie más te va a cuidar cuando te enfermes. Por primera vez en meses, sonreí con genuina infelicidad. Prefiero estar sola que estar con ladrones. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Santiago se quedó paralizado en medio de mi sala, como si acabara de recibir una bofetada física. Sus lágrimas, que antes me habrían conmovido hasta el alma, ahora me parecían el llanto falso de un actor desesperado. Mamá, susurró con voz quebrada. No puedes hablar en serio. Soy tu hijo. Te di los mejores años de mi vida cuidándote. Los mejores años de tu vida. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Santiago, tú tenías 5 años cuando tu padre murió. ¿Quién te cuidó a ti? ¿Quién trabajó 18 horas diarias para que no te faltara comida? ¿Quién vendió hasta su anillo de matrimonio para pagarte la universidad? Melissa intentó interrumpir. Teresa, esos son sacrificios que todas las madres hacen. No puedes echarle eso en cara a tu hijo el resto de su vida. Me volteé hacia ella con una furia que había estado conteniendo durante meses. Todas las madres, Melissa, ¿tu madre te pagó la universidad? ¿Tu madre te prestó dinero cuando no tenías trabajo? ¿Tu madre te ayudó a conseguir tu primer apartamento? Porque todo eso te lo di yo cuando llegaste a esta familia sin nada. Su cara se puso roja de vergüenza y rabia. Yo nunca te pedí nada de eso. Tú lo hiciste porque quisiste. Tienes razón. Lo hice porque quise. Porque pensé que eras una buena mujer para mi hijo. Porque creí que ibas a ser la hija que nunca tuve. Porque confiaba en que cuando yo fuera vieja, ustedes me iban a cuidar con el mismo amor que yo los cuidé a ustedes. El detective Mendoza carraspeó. Señora Morales, entiendo que este es un momento muy emocional, pero necesitamos resolver la situación legal. ¿Va a presentar cargos o no? Miré a Santiago una última vez. Sus ojos suplicaban, sus manos temblaban, su rostro mostraba una desesperación que habría sido convincente si yo no hubiera escuchado con mis propios oídos cómo planeaba internarme en el psiquiátrico. Detective, no voy a presentar cargos criminales contra mi hijo. Pero sí quiero que se vayan de mi casa ahora mismo y que no regresen nunca. Además, quiero que quede registrado oficialmente que no tienen ningún derecho sobre mi patrimonio. Santiago se aferró a esa pequeña muestra de misericordia como un náufrago a una tabla. Gracias, mamá. Sabía que en el fondo me sigues queriendo. Podemos arreglar todo esto. Podemos volver a ser una familia. No, Santiago. No podemos. Una familia no se traiciona como tú me traicionaste. Una familia no se miente como tú me mentiste. Una familia no planea destruir a sus miembros como tú planeaste destruirme. Melissa se acercó con un último intento de manipulación. Teresa, piénsalo bien. Nosotros somos lo único que tienes en el mundo. Cuando tengas 80 años y no puedas valerte por ti misma, ¿quién te va a cuidar? ¿Ese abogado carísimo? ¿Los vecinos que apenas te saludan? Sus palabras tocaron una fibra que yo pensé que estaba muerta. El miedo a la soledad, el terror a la vejez desprotegida, la angustia de morir abandonada. Durante 70 años había vivido para otros. Había puesto sus necesidades antes que las mías. Había sacrificado mis sueños por su bienestar. ¿Estaba tomando la decisión correcta al rechazar a la única familia que tenía? Pero entonces recordé la conversación que había escuchado en su cocina, cuando Santiago decía, lo mejor es que mi mamá ya está muy grande, no va a durar mucho tiempo. Recordé cómo Melissa se reía imaginando mi muerte como una liberación económica. Recordé los documentos falsos, las amenazas del manicomio, el plan de vender mi casa mientras yo estuviera sedada y encerrada. Melissa, dije con una calma que me sorprendió, prefiero morir sola y con dignidad que vivir rodeada de buitres esperando mi muerte. El licenciado Vázquez intervino. Señora Morales, si me permite, hay algo más que debo contarle.
Durante mi investigación sobre las actividades de su hijo, descubrí información adicional que podría ser relevante. Santiago se puso pálido. ¿Qué investigación? Usted no tiene derecho a investigar mi vida privada. Joven, cuando alguien intenta cometer fraude contra mi cliente, tengo todo el derecho de investigar. Y lo que encontré es muy interesante. El abogado abrió una carpeta nueva. Su hijo ha estado pidiendo préstamos en varios bancos, usando como garantía la herencia de usted. Ya debe más de $80,000 que esperaba pagar con el dinero que le iba a quitar. La información me golpeó como un martillo. Santiago no solo había planeado robarme, sino que ya había gastado dinero que no tenía, confiando en que su plan iba a funcionar. ¿Es eso cierto, Santiago?, pregunté, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. Él se desplomó en mi sillón, cubriéndose la cara con las manos. Mamá, estoy en problemas financieros graves. Si no consigo ese dinero en 2 semanas, voy a perder todo. Van a embargar mi casa, mi auto, mi trabajo. Van a destruir mi vida. ¿Y la solución era destruir la mía? No era destruir la tuya. Era usar tu dinero para salvar a tu familia. Después te íbamos a cuidar mejor que nunca. Te íbamos a dar todo lo que necesitaras. Melissa se sentó junto a él. Teresa, nosotros podemos devolverte todo el dinero con intereses. Santiago tiene un plan de negocios excelente. En 5 años podrías tener 10 millones en lugar de 5. El detective Mendoza se acercó a Santiago. Joven, ¿está usted admitiendo que cometió fraude bancario usando información falsa sobre activos que no le pertenecen? Santiago levantó la cabeza bruscamente, dándose cuenta de que había dicho demasiado. No, yo no cometí ningún fraude. Solo mencioné que mi familia tenía recursos. Eso no es ilegal. Depende de cómo lo haya mencionado exactamente, dijo el detective, tomando notas. Me senté frente a Santiago, mirándolo a los ojos como cuando era niño y había hecho algo malo. Hijo, dime la verdad completa. ¿Cuánto dinero debes exactamente? ¿A cuántos bancos? ¿Qué más has hecho que yo no sepa? Santiago respiró profundo, como si finalmente hubiera decidido confesar todo. Debo $83,000 a 3 bancos diferentes. Les dije que mi madre me iba a transferir dinero de una herencia familiar. También pedí un préstamo a la empresa donde trabajo, usando tu casa como garantía. ¿Mi casa?, grité, perdiendo por primera vez la compostura. Pusiste mi casa como garantía de tus deudas sin mi conocimiento. Pensé que no te ibas a enterar nunca. Cuando tuviéramos el dinero de la herencia, íbamos a pagar todo inmediatamente. El licenciado Vázquez se puso de pie. Señora, esto cambia completamente la situación. Su hijo ha cometido fraude hipotecario, que es un delito federal grave. Podríamos estar hablando de 10 a 15 años de prisión. Santiago se levantó desesperado. Mamá, ayúdame. No puedo ir a la cárcel. Tengo una vida por delante. Tengo planes. Melissa está embarazada. El embarazo. La carta final que habían guardado para el momento de mayor desesperación. Melissa se puso la mano en el vientre con una actuación que habría sido convincente en telenovela. Sí, Teresa. Estoy embarazada de 2 meses. Tu nieto va a nacer en 7 meses. ¿Realmente quieres que tu primer nieto crezca sin padre porque mandaste a Santiago a la cárcel? Miré su vientre, busqué alguna señal del embarazo, observé su rostro buscando sinceridad. Después miré a Santiago, quien evitaba mi mirada como siempre hacía cuando mentía. ¿Desde cuándo están embarazados?, pregunté calmadamente. Desde hace 2 meses, respondió Melissa rápidamente. ¿Y por qué no me habían contado antes? ¿Por qué no lo mencionaron cuando rompieron mi puerta? ¿Por qué esperaron hasta este momento para decírmelo? Santiago tartamudeó. Queríamos que fuera una sorpresa, después de resolver lo del dinero. Mentira. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Si Melissa estuviera realmente embarazada, habría sido lo primero que me habrían dicho para conseguir mi simpatía. El embarazo habría sido su argumento principal desde el principio. Melissa se puso roja. Sí, estoy embarazada. Tengo las pruebas médicas. Muéstramelas. Las tengo en casa. Entonces vayan a buscarlas. Yo los espero aquí con el detective y mi abogado. El silencio que siguió confirmó lo que ya sabía.
El embarazo era tan falso como todo lo demás que habían dicho. Santiago se desplomó nuevamente, finalmente derrotado. Mamá, estoy desesperado. Si no consigo ese dinero, mi vida se va a acabar. Van a embargar todo, voy a perder mi trabajo, voy a quedar en la calle. ¿Y cuál era tu plan después de robarme, Santiago? ¿Cómo ibas a vivir conmigo sabiendo lo que me habías hecho? Pensé que con el tiempo lo ibas a entender, que ibas a ver que era lo mejor para todos. Esas fueron las palabras que finalmente rompieron el último hilo que me conectaba con el hijo que había criado. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 70 años en cada articulación, pero también sintiendo una fortaleza interior que no había experimentado en décadas. Caminé hasta la ventana de mi sala y miré hacia la calle donde había jugado de niña, donde había caminado embarazada de Santiago, donde había llorado el día que enviudé. Santiago, dije sin voltearme. Durante 50 años he tomado decisiones pensando primero en tu bienestar. Cuando tenías 5 años y querías un juguete caro, yo dejaba de comprarme ropa para dártelo. Cuando tenías 15 años y necesitabas dinero para una excursión escolar, yo trabajaba horas extras limpiando casas para conseguírtelo. Cuando tenías 25 años y querías casarte con Melissa, yo vendí las joyas de mi madre para pagarles la fiesta. Me volteé para mirarlo directamente. Durante toda tu vida, cada decisión que tomé fue pensando en hacerte feliz. Incluso cuando me dolía, incluso cuando me costaba sacrificios enormes, siempre puse tu felicidad antes que la mía. Santiago tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Mamá, yo sé todo lo que has hecho por mí. Por eso te estoy pidiendo que me ayudes una vez más. Esta va a ser la última vez, te lo prometo. La última vez. Me reí con una amargura que me sorprendió. Santiago, tú no me estás pidiendo ayuda. Tú rompiste mi puerta, me amenazaste con el manicomio, falsificaste documentos médicos, pusiste mi casa como garantía de tus deudas sin mi permiso. Eso no es pedir ayuda. Eso es asalto a mano armada. Melissa se levantó bruscamente. Ya basta de tanto drama. Al final todo se reduce a lo mismo. Tú tienes $5 millones que no necesitas y nosotros tenemos deudas que sí necesitamos pagar. Es simple matemática. Sus palabras me pegaron como una cachetada, pero también me dieron la claridad final que necesitaba. Para Melissa, y evidentemente también para Santiago, yo no era una persona con sentimientos, sueños o derechos. Era simplemente una fuente de dinero que había vivido demasiado tiempo. ¿Sabes qué, Melissa? Tienes razón. Es simple matemática. $5 millones divididos entre una persona son 5 millones por persona. 5 millones divididos entre 3 personas son 1.600.000 por persona. La diferencia es que esos 5 millones son míos, no nuestros. El detective Mendoza cerró su libreta. Señora Morales, creo que ya tenemos suficiente información. ¿Está segura de que no quiere presentar cargos? El fraude hipotecario que su hijo admitió haber cometido es un delito grave. Miré a Santiago una última vez. Ya no veía al niño que había criado con tanto amor. Ya no veía al joven que había graduado de la universidad gracias a mis sacrificios. Ya no veía al hombre que había creído que me cuidaría en mi vejez. Solo veía a un extraño desesperado que había estado dispuesto a destruir mi vida por dinero. Detective, voy a hacer algo que probablemente van a considerar una locura. Me acerqué a Santiago y puse mi mano en su hombro. No voy a presentar cargos criminales contra mi hijo. Pero sí voy a hacer algo que va a dolerle más que cualquier cárcel. Santiago levantó la cabeza con una esperanza desesperada. ¿Qué vas a hacer, mamá? Voy a perdonarte públicamente. Voy a decirle a toda la familia, a todos los vecinos, a todos los conocidos, exactamente lo que hiciste y exactamente por qué te perdono. Voy a explicarles cómo mi propio hijo intentó robarme $5 millones y meterme en un manicomio para conseguirlo. La cara de Santiago se descompuso completamente. No puedes hacer eso. Vas a arruinar mi reputación. Nadie va a volver a confiar en mí. Tu reputación. Mi voz subió una octava. Santiago, tú destruiste mi puerta, falsificaste documentos médicos, amenazaste con internarme contra mi voluntad, pusiste mi casa como garantía de tus deudas. Tu reputación ya está arruinada. Yo solo voy a asegurarme de que la gente sepa la verdad. Melissa se interpuso entre nosotros.
Teresa, si haces eso, nunca más vas a ver a tu familia. Nos vamos a cambiar de ciudad. Te vas a quedar completamente sola. Melissa, ustedes ya me abandonaron desde el momento que decidieron traicionarme. La diferencia es que ahora yo también los estoy abandonando a ustedes. El licenciado Vázquez abrió su portafolio. Señora Morales, si me permite, tengo aquí una propuesta legal que podríamos considerar. En lugar de cargos criminales, podríamos establecer un acuerdo legal donde su hijo se compromete a pagar todas las deudas que contrajo usando información falsa sobre su patrimonio y a mantenerse permanentemente alejado de usted. Santiago se aferró a esa posibilidad. Sí, acepto cualquier acuerdo. Voy a pagar todo. Voy a conseguir el dinero de otra manera. ¿De qué otra manera, Santiago? Ya no tienes trabajo, ya no tienes crédito, ya no tienes propiedades. ¿Cómo vas a conseguir $83,000? Su silencio fue la respuesta más honesta que había dado en meses. Me acerqué a la mesa donde estaban todos los documentos legales que habían intentado hacerme firmar. Los tomé uno por uno, leyendo cada línea que me habría convertido en una prisionera legal de mis propios hijos. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, pregunté, rompiendo los documentos en pedazos pequeños. No es que hayan intentado robarme el dinero. El dinero se puede recuperar, se puede ganar de nuevo, se puede perder y conseguir otra vez. Dejé caer los pedazos de papel al suelo como confeti. Lo más triste es que destruyeron algo que nunca van a poder recuperar, la confianza de su madre. Durante 70 años creí que había criado a un buen hombre. Durante 8 años creí que había ganado una buena nuera. Ahora sé que me equivoqué en ambas cosas. Santiago se levantó y caminó hacia mí con los brazos extendidos. Mamá, todavía podemos arreglar esto. Yo sé que cometí errores terribles, pero puedo cambiar. Puedo ser el hijo que tú mereces. Me alejé de sus brazos. Santiago, ya es demasiado tarde para cambiar. El daño ya está hecho. Ya no puedo mirarte sin recordar que estuviste dispuesto a internarme en un psiquiátrico para robarme. Ya no puedo abrazarte sin recordar que falsificaste documentos médicos para declararme demente. Ya no puedo confiar en ti porque ahora sé de qué eres capaz cuando necesitas dinero. Melissa hizo un último intento de manipulación. Teresa, piensa en el futuro. Nosotros somos jóvenes. Podemos cuidarte durante muchos años. Ese abogado carísimo solo te va a cuidar mientras tengas dinero para pagarle. Tienes razón, Melissa. El licenciado Vázquez me va a cuidar mientras yo tenga dinero para pagarle. Pero la diferencia es que él es honesto sobre sus motivaciones. Él no pretende amarme mientras planea traicionarme. Él no me promete cuidados mientras diseña mi destrucción. El detective Mendoza se dirigió hacia la puerta. Señora Morales, si cambia de opinión sobre presentar cargos, puede llamarme en cualquier momento. Aquí tiene mi tarjeta. Gracias, detective. Pero no voy a cambiar de opinión. Mi venganza va a ser mucho más efectiva que cualquier cárcel. Santiago me miró con terror. ¿Qué venganza, mamá? Sonreí con una malicia que no sabía que tenía. Muy simple, Santiago. Voy a vivir. Voy a vivir muchos años más. Voy a gastar mi dinero en todo lo que se me ocurra. Voy a viajar por el mundo. Voy a comer en los mejores restaurantes. Voy a comprarme la ropa más cara. Voy a vivir como una reina hasta el último día de mi vida. Su cara se puso pálida. Pero mamá, ¿y nuestra herencia? Su herencia. Me reí con una carcajada que resonó por todo el apartamento. Santiago, después de lo que hicieron hoy, ustedes no van a heredar ni un peso. Todo mi dinero va a ir a caridades que ayuden a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Santiago y Melissa se quedaron parados como estatuas, procesando lentamente la magnitud de lo que acababan de perder. Mamá, susurró Santiago con voz quebrada, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Santiago se desplomó en el suelo como si hubiera recibido un golpe físico. Sus manos temblaban mientras se cubría la cara, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sus lágrimas parecían genuinas. Mamá, no puedes condenarme así. Soy tu hijo. Cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hijo. Me arrodillé frente a él, sintiendo el peso de 70 años de decisiones, sacrificios y amor mal correspondido. Santiago,
Tú dejaste de ser mi hijo el momento que decidiste traicionarme. Mi hijo me habría protegido, no me habría atacado. Mi hijo me habría cuidado, no me habría amenazado con el manicomio. Mi hijo habría valorado mi confianza más que mi dinero. Melissa se acercó desesperada. Teresa, estás cometiendo un error que vas a lamentar el resto de tu vida. Cuando tengas 80 años y estés enferma y sola, vas a recordar este momento y te vas a arrepentir. Me puse de pie lentamente, sintiendo una fortaleza que no había experimentado en décadas. Melissa, prefiero morir sola y pobre a los 90 años, que vivir traicionada y humillada a los 70. Prefiero que me cuiden enfermeras profesionales que me respeten, a que me cuiden familiares que me odian pero necesitan mi dinero. El licenciado Vázquez carraspeó suavemente. Señora Morales, si me permite, hay algunos documentos adicionales que necesitamos firmar para completar la protección legal de su patrimonio. Por supuesto. Licenciado. ¿Qué necesita? Primero, una declaración formal donde usted confirma que está tomando estas decisiones con plena capacidad mental y sin ningún tipo de coerción. Segundo, una modificación a su testamento donde especifica claramente sus nuevos herederos. Y tercero, una orden de restricción que prohíba a su hijo y su nuera acercarse a usted o intentar contactarla. Santiago levantó la cabeza bruscamente. Una orden de restricción. Mamá, eso significa que no voy a poder verte nunca más. Ni siquiera para tu funeral. Sus palabras me atravesaron como una daga, pero mantuve mi compostura. Santiago, tú fuiste quien decidió que nuestro funeral empezara hoy. Melissa se dirigió al abogado con desesperación. Licenciado, usted se está aprovechando de una anciana confundida. Teresa no está pensando claramente. Está tomando decisiones emocionales que va a lamentar. El abogado la miró con frialdad profesional. Señora, he evaluado cuidadosamente la capacidad mental de mi cliente. Está completamente cuerda, perfectamente lúcida, y tomando decisiones racionales basadas en evidencia concreta de abuso e intento de fraude. Evidencia concreta. Santiago se levantó tambaleándose. ¿Qué evidencia? Todo esto es un malentendido gigantesco. El abogado abrió una carpeta diferente. Tengo grabaciones de sus conversaciones telefónicas donde amenaza a su madre. Tengo fotografías de la puerta que destruyó. Tengo testimonio de testigos sobre su comportamiento violento. Tengo documentos que prueban que falsificó información para conseguir préstamos. Y tengo su propia confesión de hace 20 minutos, donde admitió haber puesto la casa de su madre como garantía sin su conocimiento. El detective Mendoza asintió. Joven, en mi experiencia de 15 años investigando delitos financieros, este es uno de los casos más claros de abuso familiar que he visto. Su madre está siendo extraordinariamente generosa al no presentar cargos criminales. Santiago me miró con ojos suplicantes. Mamá, dame una oportunidad de reparar el daño. Dame 6 meses para demostrar que puedo cambiar. Dame una oportunidad de ser el hijo que tú mereces. 6 meses. Me reí con una tristeza profunda. Santiago, tú tuviste 45 años para ser el hijo que yo merecía. No necesitas 6 meses más para demostrar quién eres realmente. Ya me lo demostraste hoy. Caminé hacia mi cocina y regresé con un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Mi voz ya no se quebraba. Por primera vez en meses me sentía completamente en control de mi propia vida. ¿Saben cuál fue el momento exacto en que perdieron mi amor para siempre? Pregunté, sentándome calmadamente en mi sillón favorito. No fue cuando rompieron mi puerta. No fue cuando me amenazaron con el manicomio. No fue siquiera cuando falsificaron documentos médicos. Los miré a los dos, parados en medio de mi sala como criminales esperando sentencia. Fue cuando escuché a Santiago decir, lo mejor es que mi mamá ya está muy grande, no va a durar mucho tiempo. En ese momento entendí que mi muerte era parte de su plan financiero. Santiago se puso pálido. Mamá, yo nunca dije eso. Estás negando que dijiste esas palabras exactas en tu cocina el martes pasado mientras planeaban comprar casas con mi herencia. Su silencio confirmó lo que ya sabía. Santiago, durante 70 años he amado a un hijo que resultó ser una ilusión. El hijo real, el que está parado frente a mí, es un extraño que planea mi muerte como una oportunidad de negocio. Melissa hizo un último intento desesperado. Teresa, todos los hijos piensan en la herencia de sus padres. Es natural. Es humano.
No puedes culpar a Santiago por algo que hacen todos los hijos del mundo. Melissa, hay una diferencia enorme entre pensar naturalmente en una herencia futura y planear activamente acelerar esa herencia destruyendo a la persona que te va a heredar. El licenciado Vázquez extendió varios documentos sobre mi mesa. Señora Morales, si está lista, podemos firmar los papeles que la van a proteger permanentemente. Tomé la pluma con mano firme. Estoy más que lista, licenciado. Mientras firmaba cada documento, sentía como si estuviera firmando mi propia declaración de independencia. Por primera vez en 70 años, estaba tomando decisiones pensando únicamente en mi propio bienestar. Santiago, dije sin levantar la vista de los papeles, antes de que te vayas para siempre, quiero que sepas algo importante. Levantó la cabeza con una esperanza desesperada. ¿Qué, mamá? Quiero que sepas que a pesar de todo lo que hiciste, a pesar de toda la traición y el dolor, todavía te amo. Pero ya no te respeto. Y sin respeto, el amor no es suficiente para mantener una relación. Sus lágrimas cayeron al suelo como lluvia. Mamá, el respeto se puede recuperar. Dame la oportunidad de ganármelo de nuevo. No, Santiago. La confianza rota se puede reparar. El respeto perdido se puede reconquistar. Pero la traición de un hijo hacia su madre es algo que no tiene reparación posible. Terminé de firmar el último documento y se lo entregué al abogado. Licenciado, ¿cuándo entra en vigor la orden de restricción? Inmediatamente, señora. A partir de este momento, su hijo y su nuera tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros de usted, de su domicilio, o de cualquier lugar donde usted se encuentre. Santiago se acercó un paso. Mamá, esto no puede ser el final de nuestra relación. El detective Mendoza lo detuvo. Joven, acaba de violar la orden de restricción. Un paso más y lo arresto inmediatamente. Miré a Santiago por última vez, memorizando cada detalle de su rostro, sabiendo que nunca más lo volvería a ver. Santiago, esto no es el final de nuestra relación. Nuestra relación terminó el día que decidiste traicionarme. Esto es solo la documentación legal de algo que ya había muerto. Melissa tomó a Santiago del brazo. Vámonos. Ya no hay nada más que hacer aquí. Mientras se dirigían hacia la puerta rota, Santiago se volteó una última vez. Mamá, algún día vas a entender que todo lo que hice fue por amor. No, Santiago. Todo lo que hiciste fue por dinero. Si hubiera sido por amor, habrías respetado mis decisiones en lugar de destruir mi puerta. Salieron de mi apartamento arrastrando los pies como derrotados de guerra. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, y con cada paso sentía como si años de dolor y traición también se alejaran de mi corazón. Cuando el silencio regresó a mi hogar, me senté en mi sillón favorito y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores rosa y naranja que no había notado en meses. ¿Cómo se siente, señora Morales?, preguntó suavemente el licenciado Vázquez. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina que salía desde lo más profundo de mi alma. Me siento libre, licenciado. Por primera vez en 70 años, me siento completamente libre. Esa noche dormí mejor que en años. Mañana comenzaría una nueva vida, una vida donde las únicas decisiones que importaban eran las mías. Una vida donde nadie más podría traicionarme porque ya no le daría esa oportunidad a nadie. A los 70 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con traición. Y por primera vez en décadas, me desperté emocionada por ver qué me deparaba el futuro.